Buenas tardes, Oscar, y buenas tardes a los ingenieros y a los asistentes que nos acompañan esta tarde a este webinar. Pues mucho gusto estar con ustedes esta tarde hablando de cadenas de abastecimiento frente a esta situación del COVID-19. Eh, pues me presento, algunos tal vez me conocen. Esta semana hicimos otro webinar muy interesante hablando de mejora continua y TPM en tiempos de crisis. Y quisimos extender el tema de la conferencia a la cadena de abastecimiento, hablando un poco más de la disrupción que ha traído esto en términos logísticos también y de abastecimiento. Entonces, pues me presento para los que no me conocen. Yo soy ingeniero mecánico de manufactura, ya hace un poco más de 20 años vengo trabajando en la industria, empecé en las áreas de mantenimiento, y poco a poco fui entusiasmándome y conociendo en las áreas de mejoramiento continuo, y por ahí empezamos a explorar un poco las metodologías japonesas de gestión de la productividad y la excelencia, y me fui encariñando con el tema. Entonces en las compañías en las que he estado trabajé temas de mejoramiento continuo, de TPM, de manufactura esbelta, en industrias de alimentos particularmente, en la ciudad de Bogotá y en Manizales, y he ido profundizando mucho la teoría de la mejora continua. Es un tema que me apasiona mucho y que he tenido la oportunidad de enseñar y practicar desde la industria, desde la docencia y bueno, pues también desde estos espacios que nos ofrece la asociación. Muy bien, más recientemente fui director de Mejora Continua, donde integramos todos los sistemas de gestión, las metodologías de excelencia tipo TPM, Lean Manufacturing, y desde hace 6 años trabajo como consultor en una compañía de consultoría americana, que de hecho es una división de una empresa de manufactura americana, ya con mucho tiempo haciendo operaciones, y ahorita desde la consultoría pues acompañando a estas empresas en el camino de la excelencia operacional. Entonces, pues me alegra mucho estar con ustedes esta tarde compartiendo un poco las experiencias de lo que es las cadenas de abastecimiento, el mejoramiento continuo, y sobre todo hoy que pues nos interesa tanto saber qué podemos hacer, qué están haciendo las grandes compañías, qué está pasando a nivel mundial en términos de cadenas de abastecimiento. Y bueno, espero que esta conferencia sea bien interesante para todos, compartir también comentarios, preguntas y hacer un poco una conversación al final de la sesión. Muy bien, entonces, pues sin más preámbulos, quiero contarles un poco el contenido de la sesión de hoy. Muy bien. Bueno, esta imagen que traigo acá en la primera diapositiva refleja un poco lo que algunos han llamado esta situación, la han llamado una situación de tipo cisne negro. Este concepto realmente lo trajo un autor que escribió el libro que tiene el mismo nombre, Nassim Taleb. Él habla del cisne negro cuando habla de un evento sin precedentes, un evento que tiene inesperado, de altísimo impacto, ¿cierto? Y que queremos entender y explicar para hacerlo predecible. ¿De dónde sale el concepto del cisne negro? Pues hace muchos años atrás, cuando el antiguo mundo descubrió Australia, se dio cuenta que en Australia habían cisnes negros, cuando realmente nadie se imaginaba que pudieran existir. Encontraron, digamos, una especie nueva, y eso cambió los paradigmas de muchos. Este evento sin precedentes a muchos les cambió un poco la idea de que a veces creemos demasiado en los conceptos que tenemos, y a veces creencias irrefutables desaparecen de un momento a otro. Eso es lo que algunos dicen que le está pasando a las cadenas de abastecimiento. Están encontrando un impacto muy grave de un evento sin precedentes en la historia, y esto creo que para todos pues es conocido. Yo quiero hablar no solamente de lo malo que está pasando, sino también un poco de las situaciones que están empleando las empresas para precisamente salir de esta situación. De hecho, el señor Taleb después salió por ahí en una entrevista a decir que para él esto no era un evento de cisne negro, porque muchos
ya sabían que podía pasar. Para muchos era predecible, para muchos esto era algo con lo que la humanidad estaba contando que sucediera, entonces que esto no era tan impredecible como algunos lo estaban diciendo. Entonces, bueno, pues son las palabras de él, sin embargo, sigue siendo conocido como un evento de tipo cisne negro. ¿Y por qué lo llaman así? Pues si vemos algunas de las tal vez encuestas y entrevistas que han hecho a las cadenas de abastecimiento, la respuesta es ¿dónde está impactando más este evento del COVID en la industria? Y pues ahí ustedes pueden ver que cada área ha recibido un impacto diferente, desde las ventas, la tecnología, el recurso humano, las finanzas, pero si sumamos la cadena de abastecimiento y la producción, ahí tenemos el 43% del impacto de lo que está pasando en una compañía. Entonces, pues si hablamos de impacto, creo que entre la producción y la logística somos los que estamos recibiendo la mayoría de los efectos de este COVID. Entonces, pues vale la pena que hablemos de esto. Muy bien, pero ¿qué pasó? Pues este es un mapa bastante reciente de qué tan dependientes somos de la economía china y de las exportaciones de productos chinos. Ahí vemos que hay unos mapitas de colores donde entre más, digamos, hacia el amarillo oscuro está el color, quiere decir que más dependencia tenemos de las exportaciones chinas. Entonces, pues vemos obviamente países donde las exportaciones de productos chinos son enormes, como el caso de Estados Unidos o algunos países de Sudamérica, gran parte de Europa también. Esto obviamente, claro, es producto de la economía globalizada que tenemos. Entonces, ¿qué sucedió? Lo primero que pasó con el COVID, obviamente viniendo pues de la China, es que tuvimos una reducción increíble de la oferta de productos chinos de las fábricas chinas que producen gran cantidad de componentes para el resto del mundo. Entonces, obviamente eso tuvo un impacto enorme en la oferta. Algunas plantas de este lado del mundo empezaron pues, a resentirse por la falta de productos chinos. Algunos empezaron a parar o empezaron a reducir operaciones porque no había oferta suficiente de productos chinos, producto de todo esto que estaba pasando. Pero en el momento en que el COVID se viene a este lado del mundo, pasando primero por Europa y luego los Estados Unidos, empezamos a ver un incremento inicial enorme de la demanda de algunos productos básicos. Entonces, pues ya todos conocemos la historia de las filas de personas queriendo abastecerse de papel higiénico y qué cantidad de otros productos básicos o esenciales, lo que llamamos compras de pánico. Yo creo que todos de alguna forma fuimos víctimas de mayor o menor grado del temor que produce eso, y eso generó un pico grande en la demanda de algunos productos. Muy bien, eso también nos enseñó algo, y es que cuando veíamos los casos del papel higiénico en algunos supermercados, empezamos a pensar que no iba a haber abastecimiento suficiente de esos productos básicos, y ahí afortunadamente muchos no cayeron en la trampa de pensar que porque no lo veían en el estante del supermercado quería decir que no había suficiente abastecimiento de ese producto. Esto hubiera generado unos picos enormes, unas fluctuaciones enormes, pero yo creo que hoy el problema en ese momento no era de abastecimiento, era un poco pues, de la velocidad con que se podían reemplazar esos insumos en los supermercados. Pero hasta ahí eso fue una demanda, un pico grande de demanda. Después lo que pasó fue que empezó a caer nuevamente la demanda. Cuando cae la demanda ya cae seriamente, ya obviamente esos picos iniciales se aplanan y empezamos a ver que no hay suficiente demanda de productos y empiezan a parar algunas fábricas, y no hay demanda de productos obviamente porque la gente está en sus casas, porque no hay consumo y porque empiezan a resentirse obviamente esas cadenas de suministro. Pues de ahí en adelante, ¿qué está pasando y qué seguramente empezará a pasar? Unos ciclos, ¿cierto?, fluctuantes de oferta y demanda en la medida en que esto se va moviendo entre regiones, entre países, entre suministros de un lado del otro, entre hábitos del consumidor que van cambiando. Vamos a vivir, digamos, olas de ciclos de oferta y demanda, pero lo que algunos, digamos, atribuyen como el mayor impacto de esta pandemia es el choque entre oferta y la demanda que estamos viviendo en las cadenas de abastecimiento. Por ahí hay un comentario interesante de un artículo que leí hace poco, decía que muchos estaban empezando a hablar de que cuando hablamos de pandemias pensamos que esto es una discusión médica, porque obviamente tiene que ver con la salud, pero para muchos la discusión en la pandemia se ha vuelto una discusión de cadenas de abastecimiento. Y eso creo que lo explica mucho, que hoy
la velocidad de los países para atender a la cantidad de enfermos, a los tratamientos y a los, digamos, recursos hospitalarios dependen hoy, mucho más que nunca, de la velocidad con las que las cadenas de abastecimiento de esos productos están reaccionando. Entonces, miren lo interesante, cuando muchos pensaban que esto era una discusión puramente científica y médica, esto se volvió en una discusión logística. ¿Qué tan rápido puedo entregar ventiladores, respiradores, tapabocas, insumos médicos? Y eso realmente dependía de la capacidad logística de muchas de esas empresas. Entonces la discusión se volvió, para muchos que nos gusta, digamos, las cadenas de abastecimiento, una discusión muy logística y muy de capacidad de reacción de las cadenas. Muy bien, pues obviamente es un elemento o un evento sin precedentes. Esta es la foto que estamos tomando hoy. Muy bien, lentamente empiezan a despegar algunas cosas, pero en muchos sectores de la economía, para muchas fábricas, hoy esta es la foto. ¿Cuál es la foto? La cadena de abastecimiento paró, ¿cierto? Mientras que unos no logran abastecerse y otros no logran, digamos, obtener los pedidos que necesitan, así estamos. Bien, y es una, digamos que es una fotografía un poco triste, pues una fotografía real de lo que está pasando. Por eso yo lo llamo el lockdown y el shutdown, y es que cuando nos encerraron a todos, las plantas pararon. Muy bien, cuando nos encerraron a todos, las plantas pararon, y eso obviamente es lo que llamamos un evento disruptivo de gran escala. Entre otras, pues esta semana salió en los periódicos económicos que la venta de vehículos en nuestro país se redujo más del 97%. Quiere decir que de vender 12.000 vehículos en promedio al mes, en Colombia se compraron el mes pasado 217. Eso obviamente es un impacto enorme en toda la cadena, ¿cierto? ¿Qué parte de dónde? Pues de la venta y la comercialización. Muy bien. Bueno, entre otros, un dato interesante y curioso de todo esto que está pasando en China, el 33% de los compradores chinos cambiaron en la categoría, por ejemplo, de alimentos, cambiaron de marca por efectos de dónde lo podían conseguir, de qué canales podían acceder, de los supermercados que se los ofrecían. Entonces, 33% de los chinos cambiaron de marca en sus productos básicos alimenticios y 20% se quedaron con las marcas que les tocó comprar. Entonces, imagínense esto, lo que está impactando no solamente en las cadenas de abastecimiento, sino a veces en las marcas, en las mismas marcas, ¿cierto? Y cómo eso está, digamos, cambiando un poco los portafolios y los hábitos de consumo. Bien, bueno, volvamos entonces a lo que está pasando. Pues esta historia, digamos que viene de tiempo atrás. Realmente pasamos de lo que llamamos el sistema económico doméstico a la fábrica global. En los años 70 el sistema económico lo llamamos doméstico porque básicamente las grandes empresas, o más bien los países desarrollados, producían todos los productos, ¿cierto? Ellos mismos inclusive ensamblaban, producían y exportaban todos esos productos a otros países. Digamos que así empezó los primeros pasos del comercio, países que producían bien y exportaban a otros países. Más adelante en la historia, estos países empezaron a encontrar que algunos vecinos tenían costos más baratos en mano de obra, entonces empezaron a llevarse sus fábricas, en el caso de Estados Unidos, a México, y entonces en México llevaban todas las partes hechas en Estados Unidos, pero en México las ensamblaban y las volvían a reimportar a los Estados Unidos, aprovechando costos de mano de obra. Ahí empezó un poco esa cadena de abastecimiento a trascender fronteras, aprovechando obviamente ventajas competitivas de algunos países. Muy bien, pero cuando esto lo llamamos maquilas, y eso digamos que fue y sigue siendo un modelo exitoso de alguna forma, pero luego dimos otro salto más grande, y es que los países o las grandes compañías empezaron a llevarse completamente sus industrias a otros países y sobre todo a países del Asia, donde prácticamente allá manufacturaban y distribuían hacia sus países de origen. Eso, digamos que se transformó en lo que llamamos una fábrica global o una red de cadenas de abastecimiento globales. Eso realmente, es el modelo que tenemos hoy, y ese modelo hoy es una cadena de abastecimiento global. No estamos concentrados en un solo lugar. A veces diseñamos en un país, ¿cierto? Pero los insumos vienen de otro, los ensamblamos en otro y los vendemos y comercializamos desde otro. Entonces, esto es lo que llamamos una cadena de abastecimiento global. Esta es la situación
que tenemos hoy. Y esta situación, digamos que tiene unos elementos bien interesantes. Las cadenas de abastecimiento hoy se convirtieron en cadenas muy flexibles. ¿Por qué? Porque tienen gran cantidad de nodos. Bien, ha logrado flexibilizar la operación y la distribución de productos e insumos. Entonces, sí es un modelo muy flexible, es un modelo, lo que llamamos escalable. Es un modelo escalable porque la mayoría de las compañías hacen compras a gran escala. Eso les permite hacer grandes negociaciones de productos y lograr grandes economías de escala en precio. Esas economías son altamente especializadas, ¿cierto? Antes un fabricante, básicamente producía la mayor cantidad de insumos. Hoy nos hemos especializado enormemente. Entonces, el proveedor del proveedor se especializa en una tapa, en un tornillo, ¿cierto? En un componente especial, en un ingrediente. Eso también ha atomizado la cadena de abastecimiento. Y entonces hoy dependemos de pequeñísimos proveedores en algunos países que son los que fabrican exactamente ese componente al mejor costo. Entonces hemos especializado mucho esos niveles de proveedores y nos hemos hecho también asimismo muy dependientes, ¿cierto? Entonces, pues claro, como decía alguien por ahí en una entrevista esta semana, un vehículo no queda bien con el 99% de las partes. O sea, y cada una de esas partes puede venir de una gran cantidad de proveedores distintos. Entonces, esta es, digamos, el modelo de cadenas de abastecimiento que tenemos hoy. Son modelos muy eficientes, con todas estas características que les comento, pero son muy frágiles. Entonces, logramos una altísima eficiencia de nuestras cadenas de abastecimiento globalmente, pero también nos hicimos supremamente frágiles, que es la razón por la que hoy este COVID nos ha impactado tanto. Esto que llamamos cuando se rompe esa fragilidad, y algunos lo han bautizado, hay una disrupción, ¿cierto?, del modelo que tenemos de abastecimiento. Estas disrupciones no son nuevas, han habido disrupciones históricas, no tan graves como estas, pero las disrupciones pueden venir de algo tan sencillo como un evento natural inesperado, puede venir de un accidente, ¿cierto? Un accidente, una situación en alguna de las plantas, una situación logística, lo que llamamos un accidente. Puede venir también una disrupción producto de decisiones políticas. Hoy más que nunca estamos viendo cómo hay una guerra comercial entre países, son decisiones puramente políticas. Eso también hace y genera disrupciones en la cadena. También puede venir de decisiones legales, ¿cierto? De restricciones a la importación y exportación de productos. Todo eso hace pequeñas, digamos, alteraciones de la cadena. Si hay competencia y hay nuevos competidores, entonces también hay disrupciones. Si, por ejemplo, hay efectos económicos en los países. Hoy pues que estamos viendo situaciones particulares con los precios de algunos commodities, del petróleo. Eso son disrupciones económicas que alteran obviamente la cadena de abastecimiento, lo que llamamos ahí el descontento social. Si aparece una disrupción de ese tipo, hay disrupciones a la cadena, y si hay lo que llamamos una disrupción malintencionada, ¿cierto? Ahí también podemos ver algunas de esas tipologías, pero la que sí nos ha dado más duro, y es lo que llamamos la gran disrupción, es el efecto COVID. Las pandemias son un tipo de disrupción, ya lo habíamos vivido de alguna manera pues anteriormente, pero no había impactado de esta forma, ni mucho menos. Ya habíamos tenido disrupciones económicas como el año 2008-2009, y eso alteró también, obviamente, muchos efectos en las cadenas, pero esta nos ha traído efectos en el abastecimiento de materiales, nos ha traído efectos en la disponibilidad de mano de obra, nos ha traído problemas para hacer nuevos negocios. Esto ha limitado viajes, conexiones, posibilidad de encontrar nuevas alternativas. Entonces, desde la misma logística, la capacidad de transportar. Hoy, digamos, muchas compañías me dicen, mire, estoy produciendo, pero es que el problema no es que no haya quien me abastezca, es que no consigo quien me lo traiga, estoy pagando unos fletes mucho más costosos. De hecho, algunos han recurrido a los transportes aéreos y otros se han dado el lujo digamos, de pagar sobrecostos. En muchos casos también el tema es que no hay suficientes contenedores para transportar lo que tienen que traer, porque hay muchos que están ocupados con mercancías retenidas. Entonces, miren todo lo que nos ha pasado, ¿cierto? Y la última es la que tiene que ver con el consumidor.
con los cambios de hábitos. Eso también obviamente nos está impactando nuestras cadenas de suministro. Ya no le vendemos al mismo, los canales que utilizamos son diferentes, la gente pasó a comprar en diferentes momentos del día. Entonces, esto claramente es una disrupción y todo esto pues va sumándose al impacto que ha tenido en nuestra cadena. Una conclusión de lo que nos ha pasado es que lo que nos hacía muy fuertes hoy nos hizo débiles. ¿Qué nos hacía muy fuertes? Pues que ya teníamos una cadena muy consolidada. Ya teníamos muy mapeada la cadena, proveedores, ya teníamos muy claro, ¿cierto? De dónde y por dónde traíamos. Bien, eso pues claramente era una fortaleza, pero hoy en medio de las limitaciones que tienen todas las cadenas, los países para ofrecer y llevar sus productos, entonces se nos volvió una gran debilidad, y es que la consolidación de la cadena que teníamos en unos proveedores específicos, entonces nos hizo hoy poco redundantes. ¿Qué quiere decir? Hoy no tenemos la posibilidad de, pusimos todos los huevos en la misma canasta. Esto fue lo que nos pasó. Hoy muchas de las compañías dependían de un solo proveedor y ese proveedor cerró su planta, y ahí entonces un vehículo no se hace con el 99% de las piezas. Teníamos que esperar a que este proveedor del que dependíamos volviera a abrir su operación. Entonces nos consolidamos, pero nos hicimos muy dependientes de algunos específicos. Entonces perdimos, digamos, capacidad de tomar decisiones. Teníamos la ventaja de las economías de escala, comprábamos grandes volúmenes, ¿cierto? Podíamos hacer grandes negociaciones, más o menos había cierta predicción o cierta estabilidad en los pronósticos. Entonces pues de alguna forma podíamos hacer compras a gran escala, ahorrarnos unos pesos en estas negociaciones. Ahora entonces pues con esto obviamente no están esos mismos niveles de escala. Tenemos un impacto grande en la rentabilidad de los negocios, porque no podemos hacer, digamos, hoy en día esas mismas negociaciones, porque hoy nadie muy fácilmente va a hacer una compra de unos volúmenes enormes cuando no sabe qué va a pasar con la demanda. Entonces, obviamente perdimos esa posibilidad de aprovechar esas economías de escala. Teníamos el justo a tiempo. Para algunos, cierto, mal entendido, justo a tiempo no se trata de minimizar el inventario, se trata de optimizarlo, pero digamos que parte del efecto del justo a tiempo es tener la cantidad exacta de inventarios en todas las etapas de la cadena. Pero eso hoy, ¿cierto?, nos dejó con inventarios muy limitados. Algunos de pronto necesitaban de pronto tener un poco más antes de que llegaran los nuevos insumos, ya no los tiene, y entonces se quedó corto. Eso no lo esperábamos, entonces éramos fuertes por tener una cantidad óptima de inventario. Hoy esa falta de inventarios de pronto nos está costando porque se nos rompió la cadena. Entonces sufrimos un poco por ese lado. Teníamos por ahí inventarios en tránsito, que era una manera muy inteligente de pues tener inventarios mientras que llegaban a los destinos, y hoy los tenemos inmovilizados. Entonces, miren que las ventajas que teníamos en una cadena tradicional hoy se convirtieron en grandes desventajas. Nadie lo esperaba, nadie lo anticipaba, y la realidad hoy entonces nos deja en este punto. Bien, 94% de las 1000 compañías más grandes de Fortune pues reconocen hoy que han tenido una disrupción de la cadena de abastecimiento. Bien, 75% de esas compañías vieron un impacto negativo en el negocio, y 55% encuentran que las posibilidades de crecer su compañía se han visto afectadas. Entonces, pues de esto hablamos cuando hablamos de impacto. Gartner, que es otra de esas empresas consultora, proveedora de información para muchas compañías, asegura que apenas estamos viendo el impacto de esto. Imagínense, estamos hablando de que para conocer cuál va a ser el impacto de esto vamos a tener que esperar meses y más adelante para saber qué va a pasar realmente. Es que si ponemos esto en contexto, apenas viene esto como desde los Estados Unidos. Hoy todavía estamos pues viendo algunas luces en Europa. En Colombia todavía no hemos visto los efectos pues fuertes digamos, de esta pandemia, y tampoco sabemos eso cómo impactará nuestros propios mercados. O sea, estamos empezando a entender y a comprender lo que está pasando. Y segundo, otro comentario muy interesante de Gartner en una entrevista de uno de sus líderes es que muchas de las compañías van a tener que volver a unos o más bien a unos pronósticos de forecast cero. ¿Qué quiere decir? Mire, cualquier forecast que usted haga, cualquier tratarse de anticipar
o adivinar cuál va a ser la demanda, es muy difícil, ¿cierto? Hoy básicamente empiece de cero, empiece a ver cuál va a ser la demanda, cómo cambió el consumidor, cómo cambió el mercado, porque va a ser muy difícil tratar de predecir lo que vaya a pasar. Entonces, obviamente el impacto es actual y el impacto será en el mediano y largo plazo. Bueno, pero bueno, aquí vinimos a hablar de qué hacemos y qué están haciendo las compañías, qué están recomendando las grandes consultoras. Pues a mí, digamos que me da mucha curiosidad de entender qué hacen las grandes compañías y qué le sugieren las grandes consultorías a las otras compañías. Entonces, pues hay conceptos muy, muy interesantes. Entonces, pues yo he atendido muchos webinars de grandes expertos en logística, en planeación de la demanda, que nos dan alternativas muy, muy potentes. Entonces, quiero mencionarlas porque no son las que yo voy a socializar con ustedes, pero ellos nos invitan a hablar de capacidad avanzada de producción, nos invitan a hablar de digitalización masiva de datos, nos invitan a hablar de visibilidad en la toma de decisiones, nos invitan a hacer predicciones precisas de la demanda, lo que llamamos el demand sensing más fino, nos invitan a optimizar inventarios, a planear por escenarios. Todas esas alternativas son muy potentes. Muchas de ellas tienen ya herramientas diseñadas, pero a veces entramos en un terreno que para mí hoy se hace difícil de digerir por la mayoría de los empresarios que no tienen acceso a todas estas alternativas. Cuando empezamos a ver, digamos, unos términos como demand sensing, gemelos digitales, sistemas cognitivos, planificación algorítmica, machine learning, analítica avanzada, llenado dinámico, esos son conceptos muy potentes, ¿cierto?, de sistemas avanzados de planeación, obviamente un poco hacia el futuro de lo que queremos en las cadenas de abastecimiento, pero honestamente creo que estamos todavía un poco lejos de que la gran mayoría de nuestras compañías tengan acceso a eso, por la tecnología que requiere, por la habilidad de sus mismos ingenieros para utilizar esas metodologías, y sobre todo hoy que estamos digamos, en un escenario pues tan complejo, pensar digamos, en alternativas hoy, pues con tecnologías que no están al alcance de todos, se hace más difícil. Entonces, pues los que puedan tener acceso a ello, bienvenido. Los que lo puedan contratar, porque también se puede hacer, bienvenido. Bien, pero realmente son alternativas que yo veo todavía un poco lejanas para la mayoría, por lo menos. Muy bien, pero ¿qué están recomendando las grandes consultoras en términos de logística, de recuperar pues las cadenas de abastecimiento? Algunas pintan y dibujan sus modelos. Accenture tiene uno interesante, ¿cierto?, donde pues hay que censar un poco lo que está pasando, analizar, planificar escenarios, configurar como la nueva demanda y empezar a trabajar. Y Pricewaterhouse también tiene un diseño muy interesante de planeación por escenarios. ¿Por qué? Porque la verdad es que no sabemos para dónde va esto, entonces hay que pensar qué posibilidades y escenarios tenemos, ¿cierto? ¿Qué picos podríamos tener? Entonces, en el caso en que esto, como digamos, se aplane rápidamente o venga un segundo pico o el pico tenga un lento descenso, todo eso va a influir en la demanda. Créanme que los que estaban esperando salir ahora el 11 de mayo y seguramente abrir sus negocios y tener, es que el problema no es abrir los negocios, es abrir el consumo. Muchas fábricas hoy están diciendo, mire, gracias y yo quiero producir, pero si no me abren el centro comercial, si no me abren la tienda de la esquina, si no me abren el supermercado allí o me abren la tienda que vende lo que yo hago, pues no me gano mucho produciendo. Entonces, ojo, estos son cadenas y son sistemas. Entonces, bien interesante entender, pues, qué va a pasar con la pandemia para diseñar los escenarios más apropiados. Muy bien, entonces, acá habrán maneras más o menos complejas de hacer escenarios, habrán unas, digamos, con pronósticos pues automatizados, habrán unas más manuales que otras. Lo importante es que usted empiece a pensar, bueno, ¿y qué haría si? Muy bien, dicen que no espera que haya una crisis para tener un plan de crisis. Pues bueno, estamos en crisis y estamos haciendo planes de crisis, no hay de otra, pero creo que por lo menos pensar en escenarios es una manera inteligente de abordar el problema y pensar un poco en las diferentes etapas de la cadena. Muy bien, entonces, ¿qué he visto yo? ¿Qué conozco? ¿Qué he hablado con las personas que hoy están enfrentando esta situación? ¿Qué recomiendo también un poco? De estas cosas que he investigado y que he podido hablar y tener acceso con algunos empresarios está hombre, son acciones que algunas son de más corto plazo, son, si se quiere, un poco más simples, muy poderosas también de hecho,
Entonces, pues quiero mencionar algunas, por ejemplo, del lado de los proveedores. Uno, ¿cuál es el mapeo de sus proveedores? ¿Hasta dónde llega el mapa que usted tiene? Entonces, cuando hablo de mapa es los diferentes niveles. A veces tenemos acceso al primer nivel de proveedores. De pronto y nos toca preguntar quién es el proveedor de mi proveedor y quién es el proveedor de mi proveedor de mi proveedor, porque me falta un componente y entonces realmente pues pierdo la posibilidad de producir. Entonces, ese mapa es bueno tenerlo, sobre todo en cuestiones de escenarios, en cuestiones de diferentes países, es bien interesante el nivel de criticidad de cada uno de estos proveedores. Bien, una manera de evaluar escenarios por niveles de criticidad, cuáles de esos proveedores realmente hoy me pueden impactar más, cuáles puedo reemplazar, con cuáles puedo negociar más fácilmente. Digamos, el mapeo es bien útil. ¿Qué capacidad tienen? ¿Qué niveles de inventario hoy tienen? ¿Cierto? ¿Qué visibilidad de su producción, de sus suministros tengo? ¿Y cómo puedo yo tener claridad de lo que está pasando? Esta visibilidad va a ser bien importante y muchos hoy la llevan al nivel digital. Entre más datos tenga, más información, pues tendré mejores decisiones. Pero la visibilidad va a ser importante con esos proveedores críticos sobre todo. Muy bien, ¿cuál es la calidad que hoy puedo ofrecer? ¿Cuál es la calidad que puedo ofrecer? ¿Cuál es la promesa que puedo soportar que me pueden soportar esos proveedores críticos? Entonces, entender un poco eso, hasta la liquidez de algunos de ellos, esté preparado para soportar algunos de esos proveedores claves, pues en este caso seguramente habrá un proveedor que esté pasando por momentos difíciles y una de las vulnerabilidades grandes de esta situación es que al final de toda la cadena, en el cuarto y quinto nivel de proveedores, son empresas pequeñitas. Son empresas que realmente dependen de que usted no le deje de comprar, de que su mercado exista. Entonces, esos son los más débiles de la cadena, pero son igualmente dependientes y somos tan dependientes de esos como los otros proveedores. Entonces, ojo, a veces hay que pues, soportar a alguno financieramente o de alguna manera para que no deje de producir lo que necesito. Comunicación, comunicación, comunicación. Si no hay datos, si no hay redes digitales de información, si no hay, digamos, de toda esa tecnología detrás, lo mejor es que usted se comunique permanentemente con ellos, esté conociendo qué está pasando, cómo va su situación, qué inventarios tiene. Aquí la comunicación va a ser fundamental y la confiabilidad de los datos, la confiabilidad de la información. Muchos proveedores son celosos de compartir información, inclusive con sus mismos clientes, porque hay unos datos que de pronto tienen temor de compartir, porque obviamente hay competencia detrás, porque hay temas de costos, hay temas, digamos, sensibles. Entonces, hoy generar esa confiabilidad o esa confianza con los datos de los proveedores va a ser importante para que ellos no teman compartirle qué está pasando, cómo se están moviendo, qué amenazas están presentando. Muy bien. Eso es del lado de nuestros proveedores. Creo que hay mucho más por hacer, pero para mí estas son las claves fundamentales. Bien, hablemos entonces de la manufactura. ¿Qué hacen en la manufactura? Que es una parte bien importante de nuestra cadena. Hay unas recomendaciones que son obvias, pero las menciono acá, porque yo sé que las compañías están trabajando, pero aquí tienen un sentido de prevención, de salud, obviamente, de respeto por la gente, de cuidado por nuestros empleados, pero también de que si no prevenimos un poco los contagios internos de las compañías, corremos riesgos de ausentismos grandes, de detener operaciones, líneas importantes. Entonces, ojo, aquí la recomendación a la manufactura, más allá del tema de salud y seguridad, es cuídelos porque es su activo más importante, porque merecen respeto y porque hoy estamos cuidando la salud de la gente por encima de todo. Pero cuídelos porque también su operación depende de que esas personas vayan a trabajar, ¿cierto? De que no se le enfermen. Entonces va a ser bien importante todo lo que hagamos en función de prevenir, de comunicar. Mire, aquí, aunque uno pues da recomendaciones que parecen obvias, hemos visto que en la calle lo que parece obvio no es tan obvio, entonces vemos a la gente, ¿cierto?, pasándose un poco, pues, todas las recomendaciones. A uno cree que es obvio quedarse en la casa, que es obvio no salir, que es obvio no hacer encuentros, fiestas, pero todo eso ya hemos visto hasta entierros, conciertos. La gente hace de todo, entonces no es tan obvio a veces decir no lo hagan, comuníquenle a la gente, hágale, cree conciencia, cree cultura del autocuidado, todo eso nos sirve. Muy bien.
Una sugerencia para la manufactura, hombre, pues vamos a enfocarnos en las categorías que tengan más demanda. Esto pues es obvio, ¿cierto? Lo que es claro es que no podemos tratar de hacerlo todo, ni todos los clientes van a tener el mismo nivel de importancia hoy por hoy. Vamos a tenernos que enfocar en categorías donde haya, digamos, mayores beneficios, más demanda, donde todavía podamos atender y satisfacer esos clientes. Vamos a tener que rediseñar algunos espacios en las áreas productivas. Eso sin duda tendré que reconfigurar puestos de trabajo, de pronto entradas, salidas de la planta, los mismos lockers muchas veces. Vamos a tener que rediseñar espacios dentro de las plantas y porque esto no es ahora, esto se va a quedar por mucho más tiempo. Entonces no es hagamos algo temporal porque esto en 3 meses no está, no, posiblemente esté mucho más tiempo del que pensemos. Entonces, ojo, estas reconfiguraciones de espacios van a ser claves para los contagios y para poder, digamos, mantener abastecidos esos clientes adecuadamente. Muy bien, tiempos de limpieza, desinfección, esto pues también va a ser un disruptor, un impacto a la eficiencia, pero hay que hacerlo y hay que hacerlo bien y hay que hacerlo con el cuidado que merece. Entonces, muchos de los que hacen mejora continua tienen protocolos, tienen estándar operativos, tienen unos mecanismos ya muy definidos para hacer limpieza y desinfección. Si usted no los tiene, no se trata solo de limpiar, se trata de limpiar siempre igual y con la misma calidad. Entonces ahí vienen los estándares operativos, vienen los entrenamientos, viene el uso de, digamos, de las herramientas de mejora para hacerlo bien y hacerlo de manera eficiente. Cualquier hora, cualquier minuto que usted adicione a su tiempo de limpieza es improductividad que está adicionando y en esto acuérdense que el tiempo sí que empieza a costarnos mucho más. Bien, reorganización de los turnos. Esto pues también parece un poco obvio, pero va a crear ciertas incomodidades a la hora de operar, porque posiblemente si la planta tiene un número grande de personas, pues no van a poderse concentrar todos a la misma hora o a su descanso, o todos a entrar al mismo tiempo, ni exactamente a cambiarse a la misma hora. Esto va a romper un poco los esquemas tradicionales de entrada y salida de personal. Más cuando inclusive pues nos están recomendando desde los entes oficiales que empecemos a hacer pues entregas nocturnas y empecemos un poco a desescalar las entradas y salidas de la gente a las fábricas y a las empresas para no congestionar los sistemas de transporte. Entonces todo eso va a ser igualmente disruptivo para las compañías y tenemos que saberlo abordar muy bien. Vamos con otras recomendaciones para la manufactura. Aquí, hombre, yo soy un promotor de la altísima eficiencia, pero en este momento en que cambian un poco los canales, cambian los hábitos del consumo, cambian hasta de pronto los productos que estamos haciendo, los tipos de referencia, vamos a tener que a veces sacrificar un poquito de eficiencia por flexibilidad, porque ahora y siempre será cuál es el cliente que atiendo, cuál es el canal que estoy tratando de atender y eso significa que yo tenga que estar haciendo más cambios de formatos, tengo que estar haciendo productos de pronto en empaques diferentes, tengo que sacrificar eficiencia por flexibilidad, pero aquí lo que se trata es de atender la demanda activa, bien, y tratar de satisfacer los nuevos canales que estén apareciendo o digamos las nuevas presentaciones que tengamos que ofrecer. Esta semana hay una campaña muy interesante de las empresas de flores que se aliaron con una empresa de servicios a domicilio muy grande y están empezando a entregar flores a través de domicilios, pero entonces eso cambió completamente su cliente, cambia completamente sus presentaciones, cambia completamente su logística. Pero lo están haciendo porque es una manera de vender un producto que hoy no se puede estar exportando o que tiene restricciones de una u otra manera. Entonces, ojo, eso no solamente está pasando en ese mercado, en todos. Entonces hay que ser flexibles y si podemos ser flexibles y eficientes, magnífico. Si no, hoy lo que prima es el cliente. Muy bien. La comunicación con el empleado, si usted tiene reuniones diarias, reuniones de cambios de turno, no las deje de hacer, cuéntele a la gente lo que está pasando, qué dificultades estamos teniendo, cuál es el rol de ellos para que las cosas salgan bien, cómo ellos están aportando a mantener la empresa, ¿cierto?, viva, cómo estamos atendiendo los nuevos clientes o los nuevos canales. Entonces, hable con ellos utilizando los espacios formales
para hacerlo, comunique mucho, hay mucha ansiedad, hay un poco de temor de la gente, hay digamos, obviamente temor a enfermarse, pero temor a perder su empleo, y la comunicación aquí va a ser fundamental para que usted tenga a la gente comprometida en la medida que toda esta situación no lo permita. Algunos perfiles de productos, ya hablamos de eso, ¿cierto? En la medida en que tenga que ajustar mi producto para satisfacer un mercado nuevo, bienvenido. Los que les gusta un poco todos los temas de marketing, pues habrán visto que estamos cambiando radicalmente nuestros hábitos. Estamos comprando artículos que antes no comprábamos al hogar, nos los están ofreciendo de diferentes maneras. Hay empresas que están vendiendo cócteles o bebidas alcohólicas a través de domicilios, entonces es un perfil de producto muy distinto. Toda esa reinvención que algunos han bautizado significa eso, cambiar la manera en que hago y que produzco también, sea un negocio pequeño o grande. Entonces, eso va a traer muchos retos a la manufactura, pero es una de las cosas que estamos haciendo y que podemos hacer con más frecuencia. Los ciclos de mejora, esto de que nos tardábamos meses para rediseñar un puesto de trabajo, para pensar en una manera diferente de hacer las cosas, para ganarnos unos pesos en el costo, eso ya no puede demorar 3, 4 meses, tienen que ser ciclos mucho más rápidos de mejora, y todos los planes que podamos utilizar alternos a la fabricación. Hay quienes tienen la opción de producir en otra ciudad y de pronto allá favorece mucho el producto que están entregando, inclusive en sectores avanzados de alta tecnología, inclusive ya hacen unas fábricas móviles. Entonces es una fábrica móvil que se puede desplazar a una región o a otra dependiendo de dónde es más favorable, por costos de energía, por ejemplo, por costos de mano de obra, por acceso a materias primas, por acceso a recursos naturales. Entonces, ojo, esto ya obviamente es una propuesta compleja, es movilizar toda la fábrica, pero lo están haciendo los que lo están necesitando. Nosotros no, tal vez no llegaremos allá, pero sí maneras alternativas de producir en otro lugar, de pronto convenios con algún competidor, ¿por qué no? Bien, todas esas cosas son posibles en esta época en que estamos cambiando la manera de hacer las cosas. Muy bien, en la distribución, pues claramente aquí hay oportunidades de redistribuir los inventarios a áreas donde haya más demanda, donde esté pues más, digamos, concentrada la población. Entonces, toda esa redistribución de los inventarios que tengamos va a ser fundamental. Muchos de las entregas podrían hacerse directamente desde mi proveedor. Entonces, pues uno dice, pero ¿cómo así que lo entrega mi proveedor? Pues Amazon lo está haciendo. Obviamente Amazon pues tiene un modelo de negocio muy particular, pero Amazon le está diciendo a los proveedores, mire, no me lo traiga a mí, que yo no soy capaz de hacerle la selección o el picking, no, entréguelo usted directamente, y ellos de alguna manera están logrando directamente entregar, porque en Amazon pues obviamente se les disparó el negocio, no dan abasto con las entregas online, y entonces le están pidiendo a sus proveedores que entregue directamente, cosa que pues, era inimaginable hace unos días, unas semanas, y viene pasando. Canales alternativos de venta, esto pues no lo voy a explicar con detalle, es lo que estamos haciendo muchas compañías, nos estamos dirigiendo a los mercados existentes, a lo que se está comprando, a insumos médicos, o a otras maneras de entregarlo. Los domicilios están altamente disparados, esto no es ningún secreto, y muchas empresas están tomando a la gente de sus áreas de distribución y logística y le están pidiendo que entreguen, ¿cierto? Como domiciliarios, porque pues ese es el canal que se abrió. Entonces, ojo, aquí hay muchas cosas que podemos considerar. Habrá digamos, frecuencias más altas de inventario, rutas nuevas que tengamos que diseñar, alternativas para entregar lo que hay que entregar. Y en muchos casos, cuando se puede, y esperando que de pronto la demanda se recupere, pues, ¿por qué no tener ciertos buffers de inventario para cuando esto empiece a recuperarse? Entonces va a ser útil, ¿cierto?, ante nuevas fluctuaciones de la demanda, tener un poco de capacidad por ahí. No es fácil, porque hay que definir muy bien cuánto y dónde, pero pues que no nos coja el jalón de la demanda sin estar preparados. Muy bien. Bueno, esas son algunas de las recomendaciones claves que he visto yo en las diferentes áreas de la cadena de abastecimiento. Para los que les gusta el Lean Manufacturing o la manufactura esbelta,
Creo que hay una herramienta muy poderosa que conocemos, se llaman los Value Stream Mapping o los mapas de valor. Esta es una manera de mapear la cadena y en este caso, o normalmente no se hace para toda la cadena y todos los productos, se hace para ciertas categorías de productos, entonces, o ciertas familias. ¿Qué recomendaciones para los que conocen la herramienta es? Vuelvan a mapear su mapa, de su valor, su cadena de valor, con las configuraciones nuevas. ¿Por qué? Porque ya vimos la cantidad de disrupciones que tenemos. ¿Qué pasa si usted lo mapea hoy? Le va a dar unos tiempos de entrega, unos lead times, que son los tiempos que, digamos, el tiempo acumulado o de la entrega o de la operación o de la logística, muy diferentes a lo que usted tenía. Entonces, los proyectos que usted vaya a disparar de mejora hoy van a ser muy diferentes a los que tenía hace 6 meses y los mapas futuros van a ser completamente diferentes. Entonces, ojo, si lo sabe usar, si la conoce la herramienta, pues casi que actualícela, porque esto que tenía hace unos meses hoy posiblemente no está igual, pero son herramientas muy potentes para enfocar proyectos directos ¿a qué? A los tiempos los tiempos de valor dentro de las cadenas de abastecimiento que sabemos que son directamente relacionados con los beneficios financieros y hoy en día eso sí que están necesarios. Muy bien. Bueno, ¿qué viene? Para que demos ahora paso a algunas preguntas, alguna conversación con los que nos acompañan. Pues hay buenas y malas noticias. Realmente, pues los efectos de esto van a ser mucho más largos de lo que pensamos. Ahora les comentaba eso, ese va a ser el lado negativo de la realidad. Esto algunos pronostican que se nos vaya inclusive hasta adelante en el próximo año. Esa disrupción no se va a acabar pronto. Y la buena noticia es que esto sí ha obligado y ha acelerado en gran medida el uso de herramientas y tecnologías en las compañías. O sea, el que no se había animado a hacer algunas cosas, hoy va a verse la necesidad de empezar a reconfigurar su cadena de abastecimiento hacia lo que llamamos una cadena de abastecimiento digital, empezar a confiar más en los datos, en la información, en la planeación, si se quiere, de la demanda, de una manera mucho más inteligente. Va a tener que evolucionar en términos de uso de herramientas digitales y esto va a disparar, como nos ha disparado el uso de herramientas de comunicación remota, a las cadenas de abastecimiento le va a disparar el uso de tecnologías para entender un poco mejor qué es lo que está pasando y cómo tratar de anticiparse a todas estas dificultades. Hay una cantidad de juguetes tecnológicos, hay una cantidad de herramientas, de software que yo creo que se van a venir pues mucho más rápidamente a las compañías. Entonces es una oportunidad para salir un poco de la prehistoria en que algunas compañías estaban y aventurarse, ¿cierto?, a explorar estos caminos. Muy bien. Una reflexión final de este político indio. Nos dice que cuando hay crisis o cuando hay sin salidas, la única ventaja que tienen es que nos obligan a pensar. Y creo que si algo nos ha puesto a pensar en esta época es esta situación del COVID. Si algo nos ha puesto a rediseñar lo que hacíamos, a romper hábitos de lo que creíamos que iba a estar por siempre, lo que nos ha hecho pensar en nuevas formas de pensar, romper paradigmas, salir de esa zona de confort que muchos conocíamos, era esto. Entonces, pues mis recomendaciones son recomendaciones que vienen o de consultoras o de clientes, o de mi experiencia personal que pueden servirles, pero aquí la máxima es, vamos a estar obligados a pensar y consideren estas como observaciones, pero piensen qué es lo mejor para su negocio, oblíguense a romper algunos esquemas, probar algunas cosas, ¿cierto? Casi que arriesgarse con lo que sea necesario, pero es momento de pensar, de rediseñar y de aprender. Muy bien. Finalmente, antes de las preguntas, hay unos textos muy interesantes, ha habido una gran explosión de información, de datos, de alternativas. Me gustaron mucho estos dos documentos. Uno es de una consultora en logística, muy interesante, digamos que tiene un capítulo muy asociado con todo el tema de logística de insumos médicos, este informe de Deloitte que es orquestando, digamos, la salida de todo esto, las cadenas de abastecimiento, es un documento muy completo también. Entonces, bueno,
época de aprender, de aprender de los que están ensayando, de aprender de los que saben, de aprender de nuestras propias experiencias, pero hay mucho de donde tomar información. Entonces, les agradezco su atención y demos un espacio, Oscar, de estos minutitos que nos quedan a preguntas, por favor. Perfecto, ingeniero Sebastián, claro que sí. Bueno, vamos en este momento con la ingeniera Gloria Liliana Pedraza. Pero antes de darle paso, quiero informarles que fue enviada la evaluación del tema visto el día de hoy. Ingeniero Sebastián, esta presentación la podemos compartir con los asistentes, ¿verdad? Claro que sí, Oscar, para los que la necesiten, ahí está mi correo, para los que la necesiten me pueden escribir una notita, yo se las reenvío, y claro que sí, con mucho gusto. Ok, entonces una vez tengamos la evaluación con sus notas, sus calificaciones respecto al tema y sus observaciones, que para nosotros son muy importantes, tendrán también de vuelta por correo electrónico esta presentación. Ahora sí, le doy paso a la ingeniera Gloria Liliana Pedraza. Por favor, le damos clic al micrófono, ingeniera Gloria. Adelante, por favor. Ok, al parecer tenemos inconvenientes. Aquí nos escribe. Es válido replantear nuevos niveles de servicio con los clientes a la luz de de todas estas demoras y costos de la cadena. ¿Cómo podemos hacerlo? Incluidos los precios. Claro que sí. Pues seguramente yo creo que pues muchos de los que estamos atendiendo clientes estamos digamos, repensando cuáles son los niveles de servicio que podemos ofrecer, pues porque claramente muchos de esos niveles de servicio no necesariamente dependen de nuestras propias competencias. Entonces yo creo que en este momento hay maneras de acordar nuevos niveles de servicio con estas compañías. Las entregas posiblemente se ajusten en algunos casos por muchas de las restricciones que estamos viendo, gente, materiales, logística. Entonces, creo que es válido. Creo que estamos en un momento en que, aunque pues encerrados, también estamos tolerando ciertas cosas a cierto nivel. Y en eso se está también los niveles de servicio. Entonces, creo que todo mientras esté dentro de una negociación y haya, digamos, una relación, una buena comunicación, se pueden renegociar niveles de servicio, porque hay que entender que las cosas no son las mismas y seguramente esos niveles han cambiado. Entonces, sí, creo que se pueden hacer y hay que tratar de negociarlo de la mejor manera. Excelente, perfecto. Bueno, recuerden que dándole clic al icono de la mano que tienen en su panel de control, yo les puedo habilitar el micrófono. Vamos a verificar con el ingeniero Carlos Mario Vélez. Ingeniero Carlos, por favor, le da clic a su micrófono. Perfecto, adelante, Eh, ingeniero Carlos, le escuchamos. Buenas tardes, Sebastián, un gusto saludarte. Qué buena conferencia. Y amarrando con la anterior, es muy común que en las pymes no tienen esquemas de mejora continua. ¿Qué propuestas o qué herramientas sugerirías para que las pequeñas pymes hagan impacto en su cadena de abastecimiento? Cosas básicas. Claro que sí, Carlos, muchas gracias por tu pregunta. Y sí, esta semana hablábamos de mejora continua y TPM en las empresas. Y muchas de esas herramientas que mencionaba yo en esa conferencia tenían que ver con metodologías o pilares ya maduros dentro de una organización. La realidad es que muchas de esas herramientas no están en todas las compañías y más las pequeñas industrias, digamos, no tienen a veces acceso a la información. Y para el caso de la cadena de abastecimiento pasa lo mismo. Carlos, muchas de las recomendaciones que pues, de hecho, algunas por experiencia, otras las vi de recomendaciones de grandes consultoras y que expusimos aquí en la presentación. Son recomendaciones que no demandan grandes inversiones ni demandan ya algún pilar maduro o algún modelo de mejoramiento continuo en las compañías. Muchas, si se quiere, son recomendaciones que se pueden hacer a cualquier nivel de cualquier industria. Muchas no las hacen porque de pronto
pues no las conocen de pronto porque no tienen acceso a información, porque son altísimamente empíricos, pero estas que están en la presentación son relativamente básicas. Yo, ¿qué le recomendaría a una empresa pequeña o mediana que tenga como cliente a una compañía más grande, y muchas lo hacen, es que tengan acceso a esas compañías más grandes que tienen muy buena información y obviamente son más maduras en sus procesos y les pueden dar buenas recomendaciones? Y tú lo conoces, Carlos, todas estas metodologías de mejora vienen de empresas japonesas, y una de las grandes fortalezas de las compañías japonesas es su estrecha relación con los proveedores más pequeños. Y fortalecer a los proveedores pequeños ha sido una ventaja competitiva histórica de las empresas japonesas, porque hay muy buena comunicación y porque ellos saben que si el pequeñito está bien, yo el grande estoy bien. Si hoy una empresa mediana le provee a uno más grande, creo que es una muy buena manera de acercarme a mi cliente final y decirle, venga, usted qué está haciendo, usted qué me recomienda, por qué no me manda un ingeniero y me ayuda un poco con las dificultades. Y creo que es una buena alternativa que podemos aprovechar hoy, Carlos. Muchas gracias, Sebastián. A usted, ingeniero, por su pregunta. Bueno, vamos a habilitar al ingeniero Gabriel González Trujillo. Ingeniero Gabriel, tenemos el micrófono habilitado, ingeniero Gabriel González. Buenos días, ¿me escuchan? Perfectamente, adelante. Sí, señor. Buenos días, Sebastián. Muchas gracias por la conferencia. Muy interesante. Quería darte una consulta. Digamos, con respecto a la información de que tú hablabas de en cuanto al rolling forecast, bueno, toca hacerlo literal desde base cero, pero digamos, ¿tú qué recomendación nos das hoy en día? Yo estoy trabajando en el Departamento de Planeación de la Demanda. Para nosotros definitivamente, pues nadie tiene la bola de cristal, nadie sabe qué va a pasar mañana ni hoy, pero definitivamente de qué parámetros tenemos que tener en cuenta para poder realizar esa proyección ya, digamos, de lo que resta este año con todo este escenario que obviamente ha afectado la economía de todas las empresas y pues la de nosotros no ha sido indiferente a esta situación. Claro que sí, Gabriel, muchas gracias por tu pregunta. Sí, la afirmación, de hecho, la saqué de una entrevista a una consultora, perdón, a una revista que decía que esto hay que empezar de forecast cero. A mí me parece pues un poco temeraria también la afirmación, creo que es exagerada también, pero es una manera de decir, mire, señores, cualquier cosa puede pasar. Y cuando ellos dicen forecast cero, es lo que tenía, bórrelo porque ese forecast ya no le va a servir. Y yo creo que ustedes lo están viviendo. El forecast debe ser una cosa completamente distinta de lo estimado. Algunas compañías caen 20, 30, 50% en el forecast. La compañía nuestra, que es una compañía textil, química de los Estados Unidos, tiene el 50% de la operación pues reducida, y en las plantas textiles el 35% de la operación está funcionando. O sea, esto realmente para todos fue un cambio muy, muy brutal. Y yo creo que el forecast no será cero, pues siempre habrá una necesidad de poner algún tipo de forecast para anticipar, obviamente, pedidos y suministros. Una de las herramientas que a mí me parece bien interesante cuando la hay es, digamos, una planeación de la demanda, lo que llamamos el DDMRP, que es el Demand Driven Material Planning, que me parece que es una manera muy inteligente de, pues, estar en el centro del cero forecast y puro forecast, ¿sí me explico? Los que creen puramente en el forecast se van a algoritmos y se van a, digamos, a tratar con fórmulas de anticipar con históricos y una cantidad de datos, digamos, que me parece una ciencia muy interesante, pero me parece una ciencia muy difícil porque dicen por ahí que lo único cierto del forecast es que no se cumple. Y otros mucho más ortodoxos se van al puro lean manufacturing, que es tratar de producir exactamente a la velocidad de la demanda, pero esa velocidad no la tiene cualquiera. Entonces, tú no estás esperando que te llegue una orden en ese momento para empezar a disparar toda la cadena. Entonces, los del lado del lean manufacturing a veces, digamos que se van muy al just in time. Por eso el Demand Driven Material Planning me parece una muy buena manera intermedia de decir, hombre, pues creemos en el forecast, pero también estamos pensando en cuál es la demanda que va llegando. Digamos, el mejor forecast es la orden de compra. Entonces, para mí, cuando esa herramienta está, hay que aprovecharla, y la comunicación permanente con mis canales de venta es una manera, digamos, de
de depender menos del forecast y tener más información que me ayude como a tener ciclos más cortos. Entonces es lo que te puedo decir, Gabriel, que yo conozco y que me parece que funcionaría muy bien en esta época. Ok, muchas gracias. A usted, ingeniero, por su pregunta. Bueno, los invito a que tomen nota del correo electrónico del ingeniero Sebastián en caso de que tengan alguna consulta. Se la pueden realizar directamente a él. Bueno, vamos con la ingeniera Gloria Liliana Pedraza nuevamente. Vamos a verificar si nos puede habilitar el micrófono, ingeniera Gloria. Adelante, por favor. E intentamos. Ok, al De pronto parecer. Gloria puede escribir la pregunta por ahí, La tenemos por el aquí, chat. claro que sí, la tenemos por escrito. Nos escribe, por otro lado, cómo se van a afectar los sistemas de gestión de calidad presentes en las compañías. ¿Es necesario actualizar procedimientos a la luz de las nuevas prácticas de higiene? Buenísima pregunta. Y la respuesta es definitivamente sí. Yo creo que hoy, por muchas razones, desde la misma, digamos, la misma expectativa del cliente, esto está cambiando y por ahí empiezan los temas de gestión de calidad. ¿Qué espera hoy mi cliente? ¿Cuáles un poco los nuevos requisitos que me está exigiendo mi cliente? Por ahí empieza un sistema de calidad y seguramente redefinir eso pues implicará tocar nuestras políticas, implicará tocar procedimientos. Si nos vamos a los procedimientos de limpieza, de aseo, con mucha más limpiando, pero también tenemos posibilidad de contaminar un producto, tenemos posibilidad de pronto de accidentar a una persona con un producto de estos, estamos haciendo nuevos estándares de limpieza y desinfección que no conocíamos, o sea, estamos realmente cambiando cosas. Yo creo que yo le daría un compás de espera a tener un procedimiento bien definido estándar antes de cambiar los procedimientos de la norma. Pero sí, mi respuesta es muy posiblemente en varios de los procedimientos que teníamos tendremos que redefinir los procedimientos que teníamos a la luz de lo que está pasando y que posiblemente se vaya a quedar también. Perfecto, ingeniera Gloria. Esperamos que haya quedado clara la respuesta. Bueno, antes de dar fin al tema del día de hoy, les quiero invitar para el día de mañana la conferencia técnica Manejo Integral de la Corrosión en Tuberías. Ya les compartí el link por interno y pues esperamos que nos puedan acompañar también a esa actividad. También pues quiero recordarles la evaluación que fue enviada a sus correos electrónicos y una vez la tengamos será enviada esta presentación para que vayan armando su biblioteca de conferencias virtuales hacia. Perfecto, ingeniero Sebastián, en nombre de la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIE en el Departamento de Servicios al Ingeniero nuevamente. En verdad aplaudimos su excelente presentación y agradecemos su disposición para transmitir estos conocimientos a nuestros ingenieros afiliados. Esperamos continuar, ingeniero Sebastián, en próximas capacitaciones, contar con sus conocimientos. Claro que sí, Oscar, y de nuevo a todos por su atención. Ojalá que haya sido útil para ustedes y me alegra mucho poderlos acompañar esta tarde con esta conferencia. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Un saludo para todos los que nos acompañaron. Excelente, gracias, ingeniero Sebastián. Señores asistentes, recuerden, el ingeniero es nuestra razón de ser. Por ende, estamos con ustedes y no nos detuvimos. Ingeniero Sebastián, muchas gracias nuevamente. Señores asistentes, hasta una próxima oportunidad. Buena tarde.